Muy buenos días, maestras y maestros. A nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y a través de la Dirección de Fortalecimiento Docente, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias preparando el regreso a clases presencial. El día de hoy, con la conferencia La retroalimentación de los aprendizajes en entornos híbridos, impartida por la Magister Rebeca Anijovic. Estamos frente a uno de los momentos históricos más álgidos de la humanidad. Como docentes, enfrentamos grandes retos en los procesos pedagógicos que habremos de seguir. Nos acompaña como autoridad esta mañana la maestra María Dolores Sandoval Ordaz, directora general de Fortalecimiento Docente. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra Selene. Un gusto de compartir con ustedes el día de hoy un espacio a través del cual se van atendiendo algunas de las inquietudes que empiezan a generarse en las diferentes figuras educativas. Hay dos preocupaciones esenciales en este momento en cada una de las figuras educativas, dada la función que desempeñan en el ámbito educativo. Sin duda, la primera tiene que ver con el proceso de evaluación del tercer, del tercer periodo de evaluaciones. Y la otra tiene que ver con esa gran preocupación del posible regreso a clase. Hemos de decirles de manera muy seria, muy formal, que con respecto al proceso de evaluación el día de hoy tenemos una gran oportunidad a través de las cuales se brindarán orientaciones que vayan dando también un poco de certidumbre a cómo están implementando las actividades con sus alumnos en los procesos de valoración que están haciendo y, por supuesto, también ya una mirada a lo que posiblemente pueda ser la educación en nuestro estado híbrida una vez que reunamos las condiciones para que así sea. Entonces, aprovechar el día de hoy precisamente estas aportaciones de tal manera que vengan a coadyuvar y que vengan en un momento dado a dar seguridad sobre lo que cada uno de los docentes está implementando o la oportunidad todavía de replantear algunas situaciones que, dado el periodo de trabajo que queda, le permita realizar con sus estudiantes. Entonces, en ese sentido, aprovechémoslo. Es un gran escenario para escuchar, pero un gran escenario para plantear preguntas, plantear dudas que nos ayuden esencialmente a fortalecer el trabajo que estamos realizando con los grupos escolares correspondientes. La otra preocupación, sin duda, es si se dará el regreso a clases. El día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar ya los pronunciamientos oficiales de nuestro señor gobernador y de la maestra María de Lourdes de la Rosa Vázquez, secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, donde también, para tranquilidad de todos los maestros, de todos los directores, supervisores, jefes de sector, asesores técnico-pedagógicos, en el sentido que es ya casi probable que el regreso a clases se proyecte hasta en el mes de agosto, en el periodo en que, por las experiencias de años anteriores, podamos nosotros ya iniciar a través de las actividades previas una mirada esencial a la puntualización de todas aquellas acciones que tendrán que emprenderse para ese regreso a clases. Entonces, decirles con tranquilidad, lo que estamos haciendo va abonando para que paulatinamente podamos tener todas aquellas orientaciones que nos permitan llegar y retornar a un regreso a clases de manera un poquito más organizados, con precisiones más específicas y que todos vayamos más seguros a esos espacios. Entonces, darles esa tranquilidad, decirles que todas estas aportaciones que todavía se están gestando a partir de este ciclo de conferencias, las aprovechemos, abrevemos todos aquellos elementos que pueden ser de utilidad para seguir aprendiendo, para seguir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que, por supuesto, nos den elementos para las situaciones posteriores que tendremos que enfrentar una vez que nos incorporemos de manera gradual, paulatina, al regreso a clases. Es un honor para nosotros, para la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas, contar con la presencia de la Magíster Rebeca Anijovic,
Pues creo que las grandes investigaciones que ella tiene serán cruciales también en la orientación que nos brinden. Es un placer tenerla en Zacatecas. Dialogamos hace un rato con ella, que bueno, las ventajas que ha traído la pandemia ha sido esta posibilidad de acercar figuras tan extraordinarias como ella a nuestros docentes y que tengan la oportunidad de dialogar y hacer algunas precisiones o ahora sí que, como decimos nosotros, ese diálogo que permita la confianza y el poder tener precisión, claridad, pero sobre todo el gran entusiasmo que la maestra proyecta para este proceso de retroalimentación de los aprendizajes en entornos híbridos. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas. Un gusto tenerla con nosotros y a todos nuestros asistentes decirles que agradecemos su presencia a esta convocatoria, seguirlos invitando a que no se pierdan los otros espacios que tenemos para ustedes en aras de ir fortaleciendo las funciones que desempeñan cada uno de ustedes. Enhorabuena en esta actividad y deseamos que todos ustedes disfruten esta conferencia y por supuesto la puedan considerar como una alternativa más a las múltiples estrategias que día a día implementan con los alumnos. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y adelante. Agradecemos a la maestra María Dolores Sandoval por sus palabras, por su acompañamiento y por alentarnos siempre a continuar con nuestra formación. Muchísimas gracias, maestra Lolita. Y bueno, para iniciar ya con esta conferencia, queremos agradecer al maestro René Jara Rodríguez, quien nos estará acompañando en la moderación y guía de esta conferencia. Bienvenido, maestro, muchas gracias. Gracias, maestra Selene. Muy buenos días a todas y todos los participantes. El tema que nos ocupa el día de hoy representa un reto fundamental para las y los docentes ante la situación precedente y la atípica que estamos viviendo en nuestros ámbitos de competencia respecto de los aprendizajes de los estudiantes, su valoración y la rendición de cuentas ante la sociedad. En el currículo vigente en México, la evaluación de los aprendizajes es una de las 14 condiciones esenciales para su implementación, para que las y los docentes consigan transformar su práctica y se pongan en marcha los objetivos de la educación. El principio pedagógico, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje, parte de un enfoque de evaluación formativa, en el que no solo se trata de acreditar saberes de los estudiantes, sino además de promover la toma de conciencia del propio proceso de aprendizaje y contribuir al desarrollo de la autonomía. En palabras de la autora que nos acompaña el día de hoy, no se trata, o no solo se trata, de acreditar conocimientos, sino también de promover la toma de conciencia de los estudiantes sobre su propio aprendizaje. La evaluación así es entendida como una oportunidad cuyo propósito es que los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus fortalezas y debilidades como estudiantes. La magíster Rebeca Anijovic es originaria de Argentina, desde donde el día de hoy nos acompaña. Profesora en Ciencias de Educación y profesora en Psicología. Especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Profesora en el Profesorado de Enseñanza Media y Superior de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires. Docente de posgrado en la Universidad de Flaxo y en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés en Argentina. Directora del Profesorado Universitario en la Universidad de San Andrés. Asesora en instituciones educativas de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina. Es además formadora de docentes de todos los niveles educativos. Autora y coautora de libros referidos a la didáctica, a la evaluación y a la formación docente. Algunas de sus publicaciones recientes son La práctica como eje de la formación para la editorial Eudeva en 2014. Gestionar una escuela con aulas heterogéneas para la editorial Paidós en 2014. La evaluación como oportunidad para la editorial Paidós en el 2017 y el sentido de la escuela secundaria para la editorial Paidós en 2020. También es investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo teórico y práctico se centra en 3 ejes fundamentalmente:
la formación docente en distintos niveles de escolaridad, la formación de formadores de docentes desde la perspectiva de prácticas reflexivas y en el campo de la didáctica, y enfoques de enseñanza centrados en la comprensión profunda y en el reconocimiento de las aulas, conformadas por diversidad de estudiantes y modos de evaluación alternativos. En sus obras se destacan fundamentos respecto de la función pedagógica de la evaluación, diferenciándola significativamente de la función de certificación. Magíster Ranijovic, bienvenida al Estado de Zacatecas. Le cedemos el uso de la imagen y la voz para que nos comparta su conferencia titulada La retroalimentación de los aprendizajes en entornos híbridos. Nuevamente, bienvenida. Muchísimas gracias, René. Muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme compartir con ustedes este tema de la evaluación y en particular de la retroalimentación, que bueno, que tanto nos ocupa en estos tiempos y que nos invita de alguna manera a pensar la evaluación desde una perspectiva diferente. Yo voy a compartir con ustedes una presentación y por supuesto después vamos a tener posibilidad de dialogar, de compartir ideas, preguntas que a ustedes les resulten importantes y significativas. Lo primero que quiero es poner en contexto el tema de la evaluación, definiendo de alguna manera o caracterizándola a la evaluación como hoy la queremos ver, como hoy pensamos que la evaluación tiene sentido, tiene una mirada y una perspectiva tal vez un tanto diferente a la evaluación tradicional. Hoy abogamos por una evaluación transparente, transparente que comparta con estudiantes y familias los criterios de evaluación, el sentido de para qué se evalúa, una evaluación que sea coherente con la enseñanza. Nosotros hemos visto muchas investigaciones que muestran dificultades en los resultados a veces de los aprendizajes de los y las estudiantes por falta de coherencia entre cómo se enseña y cómo se evalúa. Una evaluación que involucre a los estudiantes, que los estudiantes se apropien de sus procesos no solo de aprendizaje, sino también de evaluación, evitando esa situación que nosotros vemos con mucha claridad de ajenidad, que el estudiante se siente de alguna manera ajeno al proceso de evaluación y solo recibe una calificación, una nota. Entonces, nosotros necesitamos involucrar de otra manera a los estudiantes. Una evaluación continua, nosotros estamos permanentemente evaluando, que no significa que estamos permanentemente ni certificando ni calificando, pero sí estamos evaluando porque estamos diagnosticando dónde están nuestros estudiantes, cómo están aprendiendo. Una evaluación dialogada no es una decisión solo del maestro o de la maestra de poner una calificación, sino a través justamente del tema que vamos a abordar hoy, de la retroalimentación, se convierte en un espacio de diálogo. Participativa, no solamente con los estudiantes, sino entendemos que involucramos a las familias, a los colegas, a los pares, es decir, la idea es que estamos pensando en evaluaciones más colegiadas, ¿no? Más de conjunto. Y por supuesto, como les decía, con sentido, ¿no? No es simplemente una evaluación para dar cuenta, para rendir, para verificar si el estudiante sabe, sino el sentido de que la evaluación también sea un momento de aprendizaje para los estudiantes. A modo de ejemplo, simplemente, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de la coherencia entre enseñar y evaluar, la evaluación formativa, de la cual vamos a conversar en esta presentación, es más pertinente utilizarla cuando en la enseñanza se trabaja por proyectos, por casos, por problemas, por preguntas. Entonces, ahí
vemos un modo coherente, el estudiante siente que está aprendiendo de un modo y del modo en que está aprendiendo es el modo en que va a poder referenciar qué es lo que hay efectivamente, qué es lo que ha aprendido. Dentro de este campo, digamos, de la evaluación, el recorte particular para hoy es tomar el tema de retroalimentación dentro de la evaluación formativa. La evaluación formativa no es un concepto nuevo, es un concepto que hace desde la década del 50, 60, aparece, digamos, investigación y producción sobre evaluación formativa, pero entendemos que es una concepción, un enfoque que ha tenido más injerencia en la producción académica, en la producción teórica y menos en las aulas. Fundamentalmente porque no hay tiempo, lo digo entre comillas, no hay tiempo para la evaluación formativa, siempre estamos corriendo detrás de programas muy largos de enseñanza y muchísimas pruebas, exámenes, y entonces resta poco tiempo para esta evaluación formativa, que tiene, digamos, como característica la propuesta de comunicar, compartir con estudiantes y familias en qué van a ser evaluados, que tiene una función de valorar los desempeños de cada estudiante a partir de analizar las evidencias de aprendizaje, y tiene una función, tal vez la más importante, que es la de retroalimentar a los estudiantes. ¿Por qué esa función, digamos, tiene tanta importancia? Porque es un modo de contribuir al aprendizaje autorregulado, es decir, al modo en que un estudiante organiza su tarea de aprendizaje, planifica las estrategias que va a utilizar, se da cuenta si está aprendiendo o no está aprendiendo, se da cuenta y puede hacer visible, por ejemplo, la necesidad de cambiar la estrategia porque la que está utilizando no le resulta favorable para la tarea que está haciendo. Es decir, que ese aprendizaje autorregulado habla de un estudiante que logra autonomía. Y nosotros en estos modelos híbridos o a distancia en los que estamos trabajando, necesitamos un estudiante autónomo. Porque en principio porque no lo tenemos al lado nuestro, porque no en todos los casos, sobre todo en Latinoamérica, las brechas de conectividad, las brechas de posibilidad de acceder a dispositivos, hacen que tengamos muchos estudiantes aislados, desconectados, y entonces cuánto más esos estudiantes necesitarían tener desarrolladas habilidades de autonomía, habilidades del aprender a aprender. Por supuesto, esto es para todos los estudiantes y pensando también y analizando en qué mundo estamos viviendo, qué incertidumbres, qué pocas certezas estamos teniendo, y entonces necesitamos estos estudiantes con mucha capacidad de autorregulación y de autonomía. Entonces, el tema particular de esta presentación es la retroalimentación, y a mí me gusta compartir esta imagen que da cuenta de qué concepto de retroalimentación estamos hablando. Fíjense que estamos hablando de estudiantes que van a distintos ritmos de aprendizaje, que van avanzando. La idea de retroalimentación tiene que ver con la idea de avanzar, de hacerle al estudiante, colaborar con el estudiante para que avance, suba un escalón más en el aprendizaje. Y como ustedes podrán ver, las ayudas que necesita cada estudiante para avanzar son distintas. Con esta imagen y apoyado en este concepto de andamiaje y de zona de desarrollo próximo, conceptos de Vygotsky, de Brunner, de Woods, que hemos abordado desde hace muchísimos años, con esta idea, fíjense en esta fotografía, ¿no? De esta mano sosteniendo esta parte del árbol,
como símbolo del andamiaje, ¿no? Esa ayuda que le damos a los estudiantes para que puedan avanzar, pero esa ayuda en algún momento desaparece. O sea, esa mano que hoy está sosteniendo y que está ayudando debería desaparecer para lograr que ese estudiante efectivamente sea autónomo y pueda autorregularse. ¿Qué funciones tenemos hoy de la retroalimentación dentro del marco de la evaluación formativa? Tenemos la primera que aparece aquí, es una función justamente que aparece a partir de la pandemia, ¿no? Porque la retroalimentación formativa, hasta que comenzó la pandemia, tenía estas 4 funciones: favorecer la reflexión de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje, dialogar con los estudiantes, no hacerle una devolución y ahí terminar el circuito, sino justamente armar un circuito de retroalimentación dialogado entre lo que el docente dice, lo que el estudiante entiende de esa retroalimentación. Una retroalimentación que ofrece información, que ofrece sugerencias, y también una retroalimentación que ajusta las propuestas de enseñanza. Es decir, como ustedes verán, no solamente es una retroalimentación hacia los estudiantes, sino también vuelve hacia nosotros como maestros y maestras. La pandemia le agregó una función de acompañamiento y contención a la retroalimentación, que si bien no estaba centrada en aquello que se estaba aprendiendo, transmitía y sigue transmitiendo este mensaje que le dice al estudiante: aquí estoy, te estoy acompañando, sé que estás atravesando una situación compleja, difícil, inédita, te quiero preguntar cómo estás, te acompaño para que puedas avanzar en tu aprendizaje, ¿no? Hay algo de la función más del campo emocional que aparece a partir de la pandemia. También nosotros, cuando pensamos en la retroalimentación, tenemos que considerar 3 dimensiones para pensarla, para planificarla, para poder llevarla a cabo. Una dimensión cognitiva, que responde a la pregunta sobre qué vamos a ofrecer retroalimentación a los estudiantes, sobre qué están aprendiendo o también sobre cómo están aprendiendo, ¿no? Y entonces esas son preguntas que nosotros nos hacemos para pensar, diseñar, planificar la retroalimentación que le vamos a dar a nuestros estudiantes. Una segunda dimensión, que es una dimensión organizativa, que aquí hay varios aspectos para planificar, para pensar. Por ejemplo, vamos a ofrecer retroalimentación individual en pequeños grupos, al grupo en su totalidad. Va a ser escrita, va a ser a través de un audio, del WhatsApp, de una plataforma. Vamos a ofrecerla todas las semanas, vamos a ofrecerla una vez por semana. Bueno, como ustedes verán, son todos aspectos que tienen que ver con la organización de la retroalimentación y que en general debiera hacerse de manera colegiada, en conjunto, colaborativa. No es una decisión que cada maestro, cada maestra o cada profesor debiera tomar, sino debiera, por ejemplo, en una escuela secundaria, en un bachillerato, cuando los estudiantes tienen tantas materias, sería óptimo coordinar acciones para que, por ejemplo, un estudiante no reciba 8 retroalimentaciones de 8 profesores el mismo día, entendiendo que nosotros queremos que cuando un estudiante recibe retroalimentación, haga algo con ella. Es decir, no queremos que guarde la retroalimentación que recibió, no la lea o no haga nada con ella. Queremos que una vez que la recibe, en el caso de recibirla de un docente, pueda hacer algo con esa retroalimentación. Y por supuesto hay una dimensión emocional. Sabemos que siempre la retroalimentación impacta emocionalmente en los estudiantes. Es decir, cuando nosotros le hacemos una devolución a un estudiante diciéndole algo que hizo bien, seguramente esto impacta positivamente.
cuando les señalamos dificultades, bueno, no todos los estudiantes los reciben de buena manera, o sea, hay algo del impacto emocional que provoca la retroalimentación. Por supuesto, le sumamos en esta época que estamos transitando tan compleja, que no es lo mismo un estudiante que está atravesando el COVID o que su familia estuvo enferma o que su familia perdió el trabajo. Entonces uno allí también se pregunta si es el momento oportuno para ofrecer retroalimentación al estudiante en términos del impacto emocional. Cuando nosotros pensamos en la retroalimentación, en realidad pensamos en dos tipos de prácticas, en realidad las prácticas de retroalimentación, que antes de aprenderlas necesitamos también aprender prácticas de autoevaluación. Entonces, pensado desde esa perspectiva, nosotros pensamos que los estudiantes tienen que aprender a autoevaluarse, y estas son prácticas que hay que enseñarlas, sostenerlas en el tiempo, porque los estudiantes no saben autoevaluarse en general, digamos, no son prácticas que hemos visto reiteradamente y sostenidas en el tiempo. Tienen que aprender a recibir retroalimentación y saber qué hacer cuando reciben retroalimentación, y tienen también que aprender a ofrecer retroalimentación a los pares y también a sus maestros, ¿no? Entonces son prácticas que hay que enseñarlas, practicarlas, sostenerlas en el tiempo para que efectivamente cumplan con su propósito, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, aquí tienen una propuesta de autoevaluación, ¿no? Nosotros le entregamos a los estudiantes extractos breves de trabajo de otros estudiantes del año pasado, ¿no? Que nosotros siempre decimos que es bueno guardarnos algunos ejemplos, por supuesto sin nombre de quienes hicieron ese trabajo, y les pedimos a los estudiantes que se pongan en el rol de evaluadores de alguna manera y que discutan entre ellos si esos extractos están bien, están mal, cuáles serían los criterios de evaluación que utilizarían, ¿no? Como un tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio es que los estudiantes presenten un borrador de un trabajo que nosotros les hemos pedido y adjunten una autoevaluación en función de los criterios que se le han presentado, que pueden estar en el diseño curricular o el maestro pudo haber diseñado criterios en relación a las metas que hay que alcanzar, las competencias que hay que alcanzar. Entonces el estudiante entrega su trabajo y su autoevaluación. También ejercicios de discusión sobre cómo interpretar los criterios, ¿no? Y cómo nos vamos a dar cuenta si estamos cumpliendo o no con los criterios de evaluación cuando hacemos un trabajo. Y otro ejemplo, digo, solamente a modo de mostrarles ejemplos, ¿no? Si yo le devuelvo a un grupo de 4 estudiantes las 4 retroalimentaciones que yo le escribo a cada estudiante, a cada trabajo, pero se las devuelvo, por ejemplo, sin decirle a quién pertenece cada retroalimentación. Y es un ejercicio muy potente que los 4 estudiantes reunidos en grupo reciben las 4 retroalimentaciones, las leen y tienen que identificar a qué trabajo corresponde esa retroalimentación. Todos estos ejemplos que les estoy dando son ejemplos que contribuyen al desarrollo de las habilidades metacognitivas de aprender a aprender, ¿no? Entonces, enseñar a autoevaluarse implica primero explicarle a los estudiantes qué es la autoevaluación, cuál es su sentido, sus beneficios, sus ventajas, mostrar muchos ejemplos y, como les decía recién, practicar y sostener en el tiempo. ¿Qué instrumentos usamos para las autoevaluaciones y las retroalimentaciones? Yo lo que voy a hacer en esta parte es compartir con ustedes ejemplos bien concretos que venimos usando en estos modelos
absolutamente virtuales, en estos momentos en modelos más híbridos, que vamos usando para autoevaluación y para retroalimentación, ¿no? Cuestionarios, listas de cotejo, rúbricas, protocolos, portafolios, cuadernos o notas de campo. Y voy a mostrarles ejemplos de ellos. Aquí hay un cuestionario que se llama ¿Qué aprendí? Y entonces tiene 3 propuestas. Uno, que el estudiante elija algo que piensa que ha aprendido muy bien en matemática, por ejemplo, ¿no? Y pedirle que busque un ejemplo. Una segunda pregunta, que es cómo el estudiante sabe que lo aprendió. Y esta es una clara pregunta de habilidades de pensamiento metacognitivos, ¿no? Del aprender a aprender. Y la tercera, si se lo puede explicar a un compañero, escribiendo, grabando un audio, diseñando un gráfico. ¿Por qué? Porque sabemos que nos damos cuenta si un estudiante comprende bien algo cuando se lo puede enseñar a otro o explicar a otro. Entonces allí tenemos un cuestionario que puede ayudar en términos de autoevaluación. Aquí tenemos otro: ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Como verán, otro cuestionario de autoevaluación, que en la medida que estos cuestionarios de autoevaluación nos los envíen a nosotros, maestros y maestras, nosotros vamos a poder tomar información de allí para saber, por ejemplo, cómo podemos ayudar a estos estudiantes, qué retroalimentación les podemos ofrecer y obviamente si debiéramos modificar algo de nuestras propuestas de enseñanza. Aquí un ejemplo de una lista de cotejo, ¿no? Con afirmaciones. Tengo muy claro el propósito de mi trabajo, el título del trabajo expresa mi idea sobre el tema, la invitación es a que el estudiante ponga sí o no, y fíjense que hay una columna a la derecha de evidencias, ¿no? Donde nosotros le podemos pedir, si el estudiante dice, por ejemplo, tengo muy claro el propósito de mi trabajo, y contesta sí, yo le podría pedir, para tener un uso más cualitativo y no solamente cuantitativo de la lista de cotejo, podría pedirle que me comparta una evidencia de por qué él dice que tiene claro su propósito, ¿no? Bueno, y allí tienen otras afirmaciones que, por supuesto, es solo un ejemplo. Ustedes pueden cambiar estas afirmaciones por otras que a ustedes les resulte más apropiado al trabajo que están haciendo con sus estudiantes. Esta es la pregunta: es ¿qué dificultades has encontrado? Y el pedido es que el estudiante marque dificultades que él encuentra para su aprendizaje. Y por supuesto, aquí hay algunas afirmaciones, pero yo podría perfectamente reemplazarlas por otras, ¿no? Y la idea es que el estudiante marque dificultades que ha encontrado y obviamente sobre eso yo pueda ofrecer retroalimentación o revisar algo de mi propuesta de enseñanza. Este es un cuadro de doble entrada que se llama Pienso cómo aprendo. Y fíjense que hay a la izquierda disciplinas, materias, pero podría trabajar solo con una materia. Y el pedido es que el estudiante defina, identifique qué querría mejorar, por ejemplo, en ciencias sociales, qué ayuda necesita, qué dificultades tiene para completar las tareas en ciencias sociales, y por supuesto una columna de retroalimentación que el maestro, el profesor, podría ofrecerle. También entre los instrumentos, así como hay cuestionarios, hay lista de cotejo, también hay lo que se llaman protocolos de retroalimentación. Esta es una versión abreviada de la escalera de retroalimentación original que la hizo Daniel Wilson de la Escuela de Educación de Harvard, pero fíjense que tiene 3 puntos muy específicos donde yo voy a valorar 2 aspectos positivos del trabajo del estudiante, es decir, 2 fortalezas de su trabajo. Le voy a compartir una pregunta
para que se quede pensando él, o una pregunta que yo me formulo a partir de leer su producción y se la voy a regalar, se la voy a prestar al estudiante para que la pueda pensar, y una sugerencia bien concreta para que el estudiante pueda seguir avanzando, mejorando, ¿no? El segundo protocolo, otro ejemplo de protocolo que lo estamos usando hace bastante tiempo en distintos niveles educativos, es este protocolo que se llama SER, la S de seguir haciendo algo que está haciendo bien, la E de empezar a hacer algo que todavía no empezó a hacer el estudiante, y la R de revisar algo que hay que mejorar, ¿no? ¿Por qué estos protocolos? Porque tienen una característica, es que son focalizados, es decir, que eligen algunos aspectos sobre el cual ofrecer retroalimentación. Primero porque en muchos casos, por ejemplo, docentes de escuelas secundarias suelen tener muchos estudiantes. Entonces, escribir una narrativa para cada estudiante en términos de retroalimentación, con muchos estudiantes se hace muy difícil. Entonces el protocolo intenta contribuir a que el docente pueda focalizar y escribir o grabar en un WhatsApp, en un audio, qué seguir haciendo, qué empezar a hacer y qué revisar. Y la segunda razón de usar estos protocolos es que si nosotros le retroalimentamos un trabajo de un estudiante, y le decimos, le escribimos o le grabamos, no importa, sobre 25 aspectos de su producción escrita, por ejemplo, es muy difícil que el estudiante tome las 25 e intente mejorar. Cuando nosotros ofrecemos pocas, estaríamos también en condiciones de exigirle al estudiante que tome todas esas recomendaciones y pueda mejorar su producción. Aquí, como les mostré antes, una lista de cotejo, pero pensado para niños más pequeños, entonces usamos iconos de imágenes y escribimos frases sencillas en primera persona, ¿no? Como dice aquí, escribí una presentación sobre mi lugar preferido, y en la columna de la derecha, retroalimentación de parte de la maestra, con preguntas, con valoraciones, para que pueda seguir avanzando. Tenemos también las rúbricas. Yo aquí puse solamente un pedacito de una rúbrica para que ustedes vean que la rúbrica, si bien tiene como origen la lista de cotejo, la rúbrica describe la calidad de lo que vamos a evaluar. Entonces, fíjense, aquí dice, entendí el problema, encontré una solución, se lo puedo explicar a otros, puedo decir qué conceptos matemáticos usé. Y este sería, para nosotros, podría ser nuestro mejor estudiante, ¿no? Y en el otro extremo dice, me cuesta entender el problema, ¿no? Entonces, cada estudiante puede autoevaluarse con una rúbrica. Nosotros podemos retroalimentar al estudiante marcando dónde se encuentra el estudiante en función del trabajo que me presentó y hacerle sugerencias de cómo seguir avanzando. Acá tienen otro ejemplo. El criterio es la capacidad para planificar una investigación. Y aquí el descriptor más alto dice, planifico a partir de una pregunta o un problema, utilizo variedad de fuentes de información científica, selecciono instrumentos y materiales de acuerdo con las variables del estudio, ¿no? Bueno, y así voy teniendo en este caso 4 niveles de calidad y un espacio, como siempre, una columna para comentarios. ¿Cómo estuvimos ofreciendo entonces y seguimos haciéndolo retroalimentaciones? A través de ofrecer preguntas. Un buen modo de comenzar un diálogo de retroalimentación es ofrecerle preguntas a un estudiante. Por ejemplo, ¿cómo te has dado cuenta que tenías que resolver el problema de esta manera? ¿Cómo has hecho para encontrar estas 3 soluciones al problema, ¿no? Son preguntas para que el estudiante se quede pensando no solo en lo que aprendió, sino en cómo lo aprendió, y nosotros iniciemos ese diálogo que forma parte
de esta retroalimentación. Un segundo, que es describir el trabajo del niño, del estudiante. A veces la retroalimentación empieza cuando les decimos, veo, observo que has encontrado 3 modos de solucionar el problema, y lo único que estoy haciendo es describiendo lo que el estudiante hizo. Y entonces allí empieza entonces el proceso de diálogo para revisar cómo lo ha hecho. Valorar avances y logros, ofrecer sugerencias que tienen que ser bien específicas. No podemos decirle, tienes que trabajar mejor, porque eso no lo ayuda a mejorar. Y ofrecer andamiaje, que es cuando yo, por ejemplo, le muestro cómo resuelvo yo el problema, para después pedirle que me muestre cómo lo resuelve él y entonces entrar en un diálogo. Fíjense, solo modo de ejemplo, si yo le digo a un estudiante, tienes que mejorar la coherencia y la cohesión de tu texto, probablemente no sepa qué tiene que hacer, porque dice que tengo que mejorar, pero no me da ninguna pista de cómo hacerlo, ¿no? O valoro tu responsabilidad. Bueno, ¿qué entenderá el estudiante por responsabilidad y qué entiendo yo por responsabilidad? O has avanzado mucho, pero puedes lograr más. No me da información ni en qué avanzó ni en qué puede lograr. Simplemente un ejemplo aquí para los más pequeños, ¿no? Una maestra aquí de nivel inicial le devuelve, le retroalimenta, hola Lara, qué divertida la propuesta que compartieron en familia, veo que usaron varios materiales y jugaron con el cuerpo, te propongo dibujar tus manos o tus pies y después nos muestres los dibujos. Fíjense que hay una valoración de un logro, una descripción de lo que la maestra dice, veo que usaron varios materiales, y una sugerencia, una propuesta de avance. Un ejemplo para estudiantes más grandes, valoro los variados ejemplos que elegiste para explicar el concepto de contaminación ambiental. Tu opinión personal es importante. Para sostenerla, necesitas fundamentarla utilizando fuentes de información científica. Fíjense que ahí le está señalando algo que tiene que mejorar, ¿no? Y le hace una propuesta que es leer el trabajo de una compañera. También los portafolios son buenos instrumentos para ofrecer retroalimentación, esas colecciones de trabajos de los estudiantes. Si tienen acceso a plataforma, hoy se pueden utilizar portafolios electrónicos, y si no, usar portafolios de papel, donde el estudiante va guardando trabajos, producciones, y a cada tanto destinamos un tiempo a revisar esas producciones con un protocolo o con cualquier otro recurso de autoevaluación para poder avanzar. Para ir cerrando la presentación, compartirles que nosotros necesitamos desarrollar competencias de comunicación como retroalimentadores, porque es tan importante lo que queremos decirle al estudiante como el modo en que lo decimos, ¿no? El tono, nuestros gestos, si fuera de manera oral o presencial, porque sabemos en el mundo de la comunicación que no solamente importa el contenido de un mensaje, sino el modo en que nos ofrecen ese mensaje. La retroalimentación, entonces, para algunos autores es definida como el corazón de la evaluación formativa, y entonces decimos que es efectiva cuando expresa claramente lo que se espera alcanzar, cuando incluye información acerca de cómo alcanzar las competencias, las capacidades, cuando informa al estudiante acerca de dónde está hoy, o sea, cuál es su situación de aprendizaje actual, para ver qué le falta para lograr lo que tiene que lograr, cuando estimula la autoestima, cuando se ofrece en tiempo y forma y cuando contribuye a la reflexión. Estas retroalimentaciones en esta modalidad que tenemos híbridas implica también alianzas con las familias, la escuela, la familia, los estudiantes, los maestros, los equipos directivos, tejiendo nuevas alianzas, porque parte del aprendizaje hoy está transcurriendo en las casas.
cuando el estudiante recibe retroalimentación, nosotros entendemos que tiene una oportunidad de actuar y planear próximos pasos para profundizar su aprendizaje. Con esto yo termino mi presentación y tal como había planteado al inicio, que vamos a abrir un espacio de diálogo, de conversación. Así que muchísimas gracias por la escucha y con toda la disponibilidad para conversar con ustedes. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias, Magíster. Bueno, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en lo que fue la educación a distancia o en los procesos híbridos que hemos estado desarrollando y que yo creo que en futuro vamos a seguir desarrollando en ese sentido, ha sido respecto de la comunicación con las y los estudiantes, principalmente con los más pequeños, probablemente con preescolar. Entonces, no sé si pudiera ahondar un poquito más al respecto de cómo aplicar precisamente procesos de retroalimentación con alumnos más pequeños e incluso creo que una pregunta que también nos hacían por aquí es con niños más pequeños y también con niños de educación especial con o sin discapacidad. Entonces, si pudiera abordar un poquito al respecto, Maestra. ¿Cómo no? En principio, con los niños más pequeños y con los niños con educación especial, nosotros la retroalimentación la tenemos que hacer a través de sus familias o de las personas que están con ellos en casa, porque los niños, en particular los niños pequeños, no tienen un grado de autonomía para manejarse ni con la tecnología en función de la situación de aprendizaje, ¿no? Porque sí se manejan con la tecnología los que tienen acceso a ella. Pero nosotros necesitamos la función de mediación. Cuando nosotros estamos al lado de ellos, nosotros somos quienes estamos conversando con ellos, estamos dialogando, pero nosotros ahora no estamos al lado de ellos y quienes están al lado de ellos siempre es algún miembro de la familia, algún hermano mayor, alguna abuela, algún tío, alguna mamá, algún papá. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos grabar ese que yo les mostré recién de la maestra que le decía a Lara que valoraba que habían trabajado con las manos y con la pintura. La maestra grabó en el WhatsApp del celular de la familia y la familia le hizo oír a la niña las palabras de la maestra, ¿no? Es decir, hay algo allí de la mediación, lo cual significa que nosotros tenemos que enseñarle a los papás qué significa la retroalimentación, cómo la vamos a llevar a cabo, qué les pedimos a ellos en su intervención, digamos, de mediadores, y lo mismo con los niños con necesidades educativas especiales. Nosotros también podemos recurrir, y en esto las maestras de nivel inicial son sumamente creativas, muchas imágenes, ¿no? A veces bien, las maestras ponen una sonrisa para decirle que algo está muy bien, o una cara triste si el niño no le contesta. O sea, el uso de imágenes también ayuda en la retroalimentación. Así que lo hacemos utilizando, digo, a las familias como mediadores de esto. También les pedimos, por ejemplo, a las familias que después que la niña, por ejemplo, escuchó ese mensaje que yo le grabé en un WhatsApp, pedirle, darle una pregunta al final del mensaje que dice, bueno, Lara, ¿me podrías contar o me podrías responder, ¿no? Y pedirle a la familia que grabe ese audio y me lo envíe. Bueno, es la manera en que tenemos hoy en esta modalidad. El día que podamos volver a una suerte de modalidad híbrida, ¿no? Ahí van a tener nosotros que en nuestro país estamos en modalidad híbrida en estos momentos, en parte del país, digamos, lo que estamos haciendo es priorizando qué vale la pena hacer en el momento presencial. Y entonces, por ejemplo, muchas propuestas de retroalimentación las priorizamos hacer en el momento en que volvemos a la presencialidad y dejamos para
la modalidad virtual, sincrónica o asincrónica, otro tipo de propuestas, ¿no? Por eso cuando ya estén en una modalidad híbrida, podemos priorizar que se haga la retroalimentación allí. Mientras tanto, las familias son mediadores y debieran ser buenos aliados nuestros para eso. Magíster, ¿cómo trascender de la parte teórica que tiene que ver con la retroalimentación, del concepto que generamos a partir de decir que se requiere de un aprendizaje autónomo? ¿Cómo trascender ahora sí a la practicidad de todas estas cuestiones que tienen que ver con la retroalimentación? Nosotros, por lo menos puedo hablar por mi país, no tenemos una deuda con los estudiantes con relación al desarrollo de la autonomía. Nosotros no podemos decir que tenemos estudiantes autónomos. Por supuesto, algunos lo son más que otros y no necesariamente por haber sido educados en la autonomía. Nosotros tenemos modelos más dependientes, ¿no? Maestra, puedo hacer esto, maestra, uso este color, maestra, tengo que leer esto, ¿no? Un modelo de mucha dependencia. Nosotros tenemos que formar, o sea, son prácticas que hay que enseñarlas, o sea, la autonomía es para desarrollar a lo largo de toda la escolaridad, de todos los niveles de escolaridad. No es algo que se logra en un mes ni en un año, empezando con muchas actividades donde el estudiante empiece a darse cuenta qué está haciendo, cómo está haciendo. Por eso yo les puse algunos ejemplos en la presentación de preguntas, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si estoy aprendiendo, ¿no? Que significa hacer visible, ponerlo en palabras, no dejarlo oculto. ¿Vieron? Cuando uno le pregunta a veces a un estudiante, por ejemplo, de secundaria, inclusive de nivel superior, a veces uno le pregunta, bueno, ¿y por qué crees que te han calificado con esta nota, no? Y el estudiante contesta, bueno, tuve suerte, por ejemplo, ¿no? Si sacó una buena nota, tuve suerte, me tocó un tema fácil, ¿no? Que es lo que muchos autores definen como el concepto de ajenidad, ¿no? De atribución a causas externas que no soy yo mismo, ¿no? Al revés, cuando se sacó, por ejemplo, una mala calificación y nosotros le preguntamos, la respuesta habitual es, la maestra me puso esa nota baja, ¿no? Yo no tengo nada que ver, estaba sentadita ahí y me vino la nota baja, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que encarar en serio el desarrollo de estas habilidades del aprender a aprender, estas habilidades metacognitivas, para lograr estudiantes más autónomos. Pero no lo vamos a lograr en 2 meses ni en 4 meses. Es un programa que hay que desarrollar desde el nivel inicial, continuar en la escuela primaria, seguir en el bachillerato, la escuela secundaria y hasta la universidad. Y para eso hay un montón de estrategias, digamos, las rutinas de pensamiento, los cuestionarios de autoevaluación, las prácticas con rúbricas para mirar nuestras propias producciones a la luz de criterios, las prácticas de retroalimentación entre pares. Bueno, hay una batería de ejercicios, digamos, que hay que programar, llevar adelante para que efectivamente tengamos estudiantes más autónomos, no solamente por la pandemia, sino para este mundo incierto que hoy tuvimos una pandemia y mañana no sabemos cómo va a ser este mundo. Entonces necesitamos que tengan todos estos recursos, estos instrumentos, estas habilidades desarrolladas. Muy bien, gracias. Magíster, creo que una de las preocupaciones fundamentales que tenemos ahorita, y sobre todo porque ya estamos en el cierre prácticamente de lo que es el ciclo escolar y con la valoración de los aprendizajes del último periodo del ciclo, el tercero, una de las preocupaciones tiene que ver precisamente con los niveles de comunicación con los estudiantes. Entonces, ¿cómo valorar los aprendizajes de los estudiantes con los que no se tiene comunicación constante, que tenemos comunicación intermitente, incluso cómo valorar los aprendizajes de aquellos con los que no se tiene
comunicación en ningún sentido. Bueno, porque hay un principio pedagógico que establece dentro de nuestro currículo que se deben valorar también los conocimientos informales. Entonces, ¿qué opina usted en esta parte o qué puede mencionarnos al respecto? Bueno, ese ha sido una preocupación y un problema de muchos países, ¿no? Porque tenemos, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos estudiantes sin conectividad, estudiantes efectivamente que no se han contactado porque no han podido, estudiantes que se conectan intermitentemente. Entonces, hay varias cuestiones a considerar. La primera, y tomo como ejemplo, nuestro país en una normativa propuso que la evaluación va a tomar 2 periodos, 2020 y 2021. Es decir, que un estudiante que no hemos podido contactarlo o que no se ha contactado va a tener hasta el 21 para poder completar aquello que no hizo. Entonces, hay una búsqueda activa en el 2021 de aquellos estudiantes que no se han conectado para completar, es decir, que no se le dijo al final del 2020 que no está aprobado, sino quedó abierta su condición a recuperar en el 2021. Entonces se tomó 2 años en principio para poder tomar esa decisión. La segunda cuestión es que cuando se empiece a poder volver a un modelo híbrido, en principio los primeros que debieran volver, en nuestro país algo de eso está sucediendo, es un plan que se llama de reconectar a los estudiantes. Entonces lo primero que se está haciendo es convocando a los estudiantes que no han estado conectados para venir a la escuela, dado que no pueden venir todos juntos por la cantidad y demás, el cuidado epidemiológico. Los primeros que debieran venir a la presencialidad debieran ser los que no tuvieron conectividad o los que estuvieron de manera intermitente, ¿no? En el caso de priorizar. Porque yo no puedo decir si un estudiante aprobó o no aprobó si no tengo nada de conectividad, aún considerando los aprendizajes informales, que por supuesto son sumamente valiosos. Y este año, cuando nosotros empezamos el año y hubo algo de presencialidad, una de las propuestas fue, en principio, recuperar aprendizajes informales, o sea, lo que los estudiantes habían aprendido por su cuenta en sus casas el año pasado, en periodo de pandemia, donde absolutamente todo era virtual. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, una propuesta de que se le pidió a cada estudiante que grabe, sobre todo, digo acá, este es un ejemplo de adolescentes, que grabe un tutorial explicándole a sus compañeros algo que aprendió en la pandemia del orden de su vida personal. Aprendió a bajar una aplicación en su celular, aprendió a cocinar, aprendió a cuidar a sus hermanos, aprendió lo que fuera que no necesariamente tuviera que ver con el currículum. Y entonces eso generó un espacio muy rico, por un lado de autoestima, porque que el estudiante pueda compartir con otros algo que aprendió y enseñárselo a otros siempre suma a la autoestima. Segundo, la consideración de aprendizajes no formales, informales, dándole lugar y legitimidad a esos aprendizajes, es sumamente valioso, sumamente importante. Así que estamos transitando por esos modelos, digamos, ¿no? Por esas experiencias. Muy bien, nuevamente gracias. Una última cuestión que tenemos por aquí es, ¿qué insumos incorporar a las fichas descriptivas de los alumnos, a las carpetas que les permiten transitar tanto de un grado a otro o promoverse de un grado a otro o a un nivel al siguiente? ¿Qué insumos considerar para esta ficha descriptiva? Bueno, la búsqueda de evidencias de aprendizaje hay que articularlas a los objetivos, a las metas, a las competencias, depende de lo que en cada país tengan como referencia en el diseño curricular, porque las evidencias debieran responder algo así como: a través de esta evidencia estoy mostrando lo que yo aprendí o la competencia o la capacidad que desarrollé.
Entonces, si la capacidad o la competencia tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de expresarme o de comunicar ideas en la lengua materna, tengo que tener evidencias del niño, de la niña, comunicando en su lengua materna lo que fuere, digamos, lo que yo le haya propuesto como tarea. La idea de las evidencias, en principio, entonces, es conectarlas con las metas, propósitos, competencias a alcanzar, por un lado. Por otro lado, necesita diversidad de evidencias, porque nosotros sabemos hoy que estamos queriendo de los niños, de los estudiantes, aprendizajes complejos. No queremos solamente que evoquen información de memoria. Estoy hablando genéricamente en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no, ¿para qué querría que un niño me dé como evidencia respuestas a 2 preguntas que él estudió de memoria? Yo quiero saber si ese niño es capaz de, por ejemplo, explicar con sus propias palabras para ver si entendió esa idea y no que las repita de memoria de un texto. Entonces, como esos ejemplos, muchos otros. Entonces, necesitamos hoy diversidad de evidencias, una evidencia de trabajo individual, una evidencia de trabajo en grupo, una evidencia oral, una evidencia escrita, una evidencia donde el estudiante ponga en juego esos conocimientos que aprendió, analizando un problema, resolviendo un problema, analizando un proyecto. Es decir, hay algo en el tipo de evidencias que tiene que permitirnos darnos cuenta a nosotros y a los niños y a sus familias de que está aprendiendo, que está logrando esa capacidad, esa competencia. Muchas veces las preguntas son, bueno, ¿cuántas evidencias tiene que haber? Bueno, no es que no hay un número de evidencias, está claro que no puede ser una sola o 2, pero tampoco tiene que ser todos los trabajos que nosotros le hemos pedido a los niños que hagan. Supónganse, si yo durante una semana les ofrezco, les propongo 10 trabajos distintos, no voy a considerar los 10 como evidencias de aprendizaje en principio, porque no me da el tiempo para poder tomar toda esa producción. Y segundo, porque no todos esos trabajos tienen el mismo tipo de propuestas en cuanto a permitirme a mí darme cuenta si el niño está comprendiendo o no. Por ejemplo, muchas veces a los niños, no sé, de 6 años que empiezan su proceso de escritura, algún ejercicio les damos es que pinten un dibujo, ¿no? Bueno, es una actividad que pinten, les damos 3 dibujos y que elijan el que más les guste y que lo pinten y que abajo, por ejemplo, escriban la palabra que corresponde a la imagen. Bueno, yo puedo tomar la evidencia de la escritura, pero no voy a tomar la evidencia de pintar el dibujo. Digo, es una actividad que no necesariamente me va a dar más información sobre cómo está aprendiendo, pero sí en ese caso cómo escribió la palabra, ¿no? Entonces, variedad y diversidad de evidencias conectadas con capacidades, competencias, objetivos a alcanzar para poder y criterios claros acerca de qué voy a valorar. Su capacidad, por ejemplo, de argumentar, su capacidad de comparar, su capacidad de establecer relaciones entre conceptos, su capacidad de comunicar ideas de manera oral. O sea, ¿qué de esto yo quiero valorar en función de lo que los estudiantes tienen que lograr? Y entonces voy a planificar las evidencias que le voy a pedir a los estudiantes para que muestren lo que han aprendido. Bien, pues nuevamente muchas gracias, Magíster Anijovic. Pues nuevamente también es un placer decirle que pues tenerla presente aquí en el estado de Zacatecas, aunque sea a través de este medio digital. Es una gran oportunidad. Sabemos que el tema de la retroalimentación de los aprendizajes, la evaluación de los mismos, pues da para mucho. Esperamos contar con su participación, no solamente
con respecto al tema de la evaluación, sino también a la formación profesional de los docentes, que es uno de los temas que usted también ha estado investigando y desarrollando a lo largo de su trayectoria. Entonces, bueno, pues que no sea, yo creo que ahora sí fue la primera, pero que no sea la última ocasión en que contamos con usted. Nuevamente, gracias a nombre de todos los compañeros, compañeras, docentes que han estado participando con nosotros. Gracias por permanecer y no sé si quiere agregar un comentario antes de cerrar. No, en principio vuelvo a agradecerles y digo, empatizar con cada docente, con cada maestro, con cada maestra, que sabemos que estamos atravesando un periodo muy complejo, muy difícil, y que valoro enormemente cómo cada maestro, yo digo, se puso la escuela al hombro, ¿no? A partir de que empezó la pandemia y han podido mantener esa pasión por querer tener a todos nuestros estudiantes adentro del sistema educativo, por la preocupación para intentar eso, aunque no siempre lo hemos logrado. Así que nada, un cálido abrazo a los maestros y maestras, colegas de un país tan querido para mí, y que bueno, ojalá esta pandemia pase pronto, realmente pase pronto, y nos permita volver a las aulas, porque nosotros nos hemos formado para ser maestros presenciales, no maestros de pantalla, ¿no? Entonces, ojalá podamos volver pronto, podamos abrazarnos, abrazar a nuestros niños y ponerle el cuerpo, porque esta actividad que hemos elegido en nuestra vida no es solo ponerle cabeza, corazón, por supuesto, sino también poner el cuerpo. Y hoy no lo podemos hacer. Así que ese es mi deseo y les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, pues es así como cerramos la participación de la magíster Anichowicz. Los esperamos contar con nuevas participaciones y nuevos temas que tengan que ver con la evaluación educativa, que es uno de los compromisos que hemos establecido también dentro de la Secretaría de Educación. Maestra Selene. Un gusto ser testiga del diálogo y la retroalimentación que establecimos hoy con la magíster Rebeca Anichowicz. Nos permitió, sin duda, nuevos aprendizajes, pero sobre todo creo yo que nos llena de confianza para el regreso a clases presencial. Muchísimas gracias. Queremos reiterarle la invitación para que el próximo martes 8 de junio a las 10 de la mañana nos acompañen a la conferencia Estrategias para la atención a las emociones ante el regreso a clases presenciales, impartida por la maestra Emiliana Rodríguez Morales. Nos dará muchísimo gusto que nos acompañen. La Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección de Fortalecimiento Docente, agradece nuevamente la presencia y participación de todos ustedes. A nombre de la Secretaria de Educación, la maestra María de Lourdes de la Rosa Vázquez, reciban un saludo y su agradecimiento por su participación esta mañana. Continuemos preparándonos con un regreso seguro e informado a las aulas. Hasta la próxima.